Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés y yo les voy a hablar sobre, hablando de los mapas de riesgo, les voy a comentar sobre los códigos y normas, criterios, análisis de riesgo y los incidentes que ocurren para poder generar un mapa de riesgo. Primero, los códigos y normas. Bueno, este mismo consiste en la confirmación de la situación real. Al hablar sobre la situación real nos estamos refiriendo a lo que va a ocurrir realmente en la empresa. No estamos hablando sobre la situación esperada, que es a la hora de realizar el mapa de riesgo, lo que esperamos que entiendan los trabajadores al poder verlo o a la misma hora de realizarlo. Entonces, con códigos y normas, bueno, en esta misma hablamos de los patrones de referencia, que serían las guías y técnicas. Las guías y técnicas, bueno, sería el cómo vamos a seguir los pasos, el cómo se va a realizar y las técnicas adecuadas o las que vamos a ocupar. Dependiendo de la empresa, se pueden cambiar las técnicas. También el reglamento del trabajo, bueno, dependiendo de las normas y las reglas que tengamos en el trabajo, uno siendo empleado, va a variar para poderlas aplicar y poder realizar los mapas de riesgo. Después vamos con lo que vienen siendo los criterios. Ese se refiere a decisiones que se toman basadas en la experiencia. Bueno, aquí basándonos un poquito más en el punto anterior, hablando de la situación real, eh, nos referimos a que si este mapa de riesgo ya se realizó con anterioridad, ya sabemos qué acciones o qué situaciones vamos a tomar y cuáles no, cuáles criterios vamos a tener en cuenta y cuáles no, cuáles vamos a sacar de la lista para que este mapa de riesgo sea un poquito más fácil, rápido y que también sea entendible para los trabajadores y que sea, pues sí, un poco menos complicado para todos. Después, los que son los análisis de riesgo. Bueno, con esto nos referimos a todas estas pautas que tenemos o todas estas situaciones pasadas para tener una eh, evaluación de la misma, tener pues sí, una evaluación sobre las consecuencias de accidentes y la probabilidad de ocurrencia. Con bueno, para realizarlo en el mapa de riesgos, ya tenemos ciertos incidentes en la empresa. Bueno, han ocurrido ciertos incidentes en las empresas y de ellos se basan en los incidentes que, bueno, tal vez no pueden mejorar, ya que bueno, no pueden mejorar refiriéndome al lugar de trabajo o las medidas necesarias para el trabajador. Con pueden ver dónde son los lugares, las áreas y los riesgos más comunes para tenerlos en cuenta y realizar, ya sea en este mapa de riesgos, generarlo mediante una capacitación o generárselo a los trabajadores para que lo tengan en cuenta y los riesgos sean mínimos. Para eso es que se ocupan los mapas de riesgos, para generar ese saber a los trabajadores. Y no solo eso, a la hora de realizarse, bueno, se necesitan todos estos criterios y análisis para saber cuáles son los riesgos de la misma. Y bueno, por último, por mi parte, los mapas de riesgo. Bueno, en estos mismos se tiene un análisis de los riesgos más comunes que haya dentro de la empresa. Con este mismo se hace una investigación en tiempo real por área geográfica. Con esto nos referimos a el área en la que está ubicada la empresa y también por la actividad económica. Con esto nos ayuda a saber en la misma empresa qué es lo que nos puede estar fallando a la hora de cubrir a nuestro personal, porque bueno, puede ser que vivamos en una zona altamente calurosa. Esto va a afectar de cierta manera a los trabajadores estando en zonas pues más calurosas de lo normal. Esto mismo, bueno, no aplicaría en una zona donde los trabajadores tengan que estar cerca estén en una zona más templada o un poco más fría. No tendrán los mismos incidentes, entonces nos tenemos que basar en el área geográfica y también, bueno, en la actividad económica se refiere a el cómo va a generarse la empresa económicamente y cómo va avanzando
y con ello, bueno, si existe más productividad, si existe menos productividad, los trabajadores sabemos que las máquinas se llegan a descomponer, un buen ejemplo, y si existe mayor productividad, bueno, esto lo tienen que hacer rápido, tiene que ser un proceso realmente, pues sin demora, y pues puede haber mayor, probabilidad de incidentes. Al contrario de que si la actividad económica es baja, es probable que las máquinas las puedan detener un poco más de tiempo y los mismos trabajadores puedan hacer el trabajo como es debido, no de manera rápida, sino de una manera pues sí eficaz para la empresa, pero que no lleguen a sufrir ningún incidente por querer hacer el trabajo pues a las prisas. Y por último, bueno, este tema lo voy a leer un poco, que es sobre la información para la construcción de este mapa, que este mismo obtiene varias fuentes, en las cuales está se encuentra el relevamiento general de riesgos laborales, el incumplimiento de registros generales de riesgos laborales, la declaración de agentes de riesgo, denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, registros de sustancias cancerígenas, registros de difenilos policlorados, registros de accidentes industriales mayores, registros operativos de accidentes mortales y dictámenes de comisiones médicas. Bueno, en todos estos, me faltaron dos, que es el acta de inspección y registro de actuaciones judiciales, perdón. Bueno, con estos últimos puntos nos referimos a los incidentes más comunes a la hora de mencionar en un mapa de riesgo. Es lo que más suele haber, lo que más suelen meter en un mapa de riesgo para poder dar a entender a los trabajadores que esto es lo que estará implicado en la empresa, que deben de tener cuidado, ya que todo esto, bueno, es la lista de los incidentes que pueden pasar y el cómo pueden reaccionar. Esta es una forma un poquito más corta de lo que viene siendo todos los incidentes que pueden ocurrir en la misma. Bueno, yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo. En los factores de riesgo los vamos a dividir en 5 colores. Estos colores son el verde, el rojo, el azul, el amarillo y el azul cielo. El cual en el primero, que es el verde, tenemos el metanol y el propanol. El cual en los efectos de la salud en uno puede causar quemaduras, irritación en vías respiratorias, alteración del sistema nervioso, narcosis, inconsciencia y trastornos visuales. En el color rojo tenemos las aminas, el cual nos puede dar dermatosis, asma y un posible cáncer. En el azul tenemos los solventes y lubricantes, el cual nos puede dar un edema pulmonar, asfixia, nos puede conllevar bronquitis, neumonía y puede reducir nuestra capacidad ventilatoria por contacto. Después tenemos el color amarillo, que tenemos el metano, etano y propano, el cual nos puede dar una disnea mortal y alteraciones en el sistema nervioso. Y por último, en el azul cielo tenemos el nitrógeno, el cual nos puede dar asfixia, narcosis o irritación en vías respiratorias. Con esto nos damos a entender que es muy importante conocer el mapa corporal ocupacional del trabajador, el cual podemos ver cuáles órganos o qué enfermedades son las que afectan y qué partes de tu cuerpo están en riesgo al poder trabajar en alguna empresa. Por consiguiente, les voy a hablar sobre los mapas de daño. Estos mapas de daño, como conocemos, todos los riesgos pueden transformarse ahora sí que en un daño. Estos daños los representamos con unas siglas, con un triángulo. Estas siglas van a tener una palabra en inglés, el cual los especifique, y de la misma forma va a tener las iniciales como si fuera una tabla periódica de química, y algunas de las enfermedades que nos dicen estos triángulos puede ser como silicosis, sordera, bronquitis crónica, alergia, tumor
nos viene un triángulo que es AC de accidentes nada más, infecciones, daños a la salud, un símbolo que viene como como dos círculos que son otros daños. Y en enfermedades de trabajo también nos viene lo que es ST, que es estrés, y daños osteomusculares. Todos estos símbolos, colores y, y reglas que se ocupan, nosotros lo identificamos con la NOM 026 del 2008 de México, que nos dice que son los colores y las señales de seguridad de higiene, identificación de riesgos por fluidos conducidos por tuberías. Siento que un mapa de riesgo lleva todas esas señalizaciones que lleva esa NOM para ahora sí prevenir un riesgo de trabajo o un accidente cuando alguien o un trabajador esté ahora sí que laborando. Y hablando de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la OSAS 18001 es una norma británica internacional el cual cuida el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. En esta norma nombra mucho el mapa de riesgos por el cual puede llevar un control y una evaluación de estos mapas y ver la evolución de los que tienen ellos. No nos viene como tal un porcentaje, pero nos dice que sí ayuda mucho al estar evaluando o previniendo esos riesgos de trabajo. Esta norma tuvo un cambio, o no un cambio como tal, sino se creó una ISO, el cual estaba acompañada, que es la ISO 45001, que es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Esta norma está destinada para proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales. Después está el sistema de gestión OSAS 18001. También la ayudaron otras dos normas ISO, que son la 14001. Esta se trata de la protección del medio ambiente. Y la ISO 9001, que es el sistema de gestión de calidad en organizaciones públicas y privadas, que no importa el tamaño o la actividad de cada una de las empresas, sino que sea una mejora de calidad de los productos y servicios que ofrecen. Estas dos normas tienen relación porque un mapa de riesgos no solo se basa en lo de la empresa, también se basa en el medio ambiente y en lo que uno consume, y entonces tiene esa relación con un mapa de riesgos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la técnica del mapa de riesgo. Los procedimientos para confeccionar un mapa de riesgo, ya sea de la empresa o del territorio, son comunes y se describen seguidamente, ya que para la realización de un mapa de riesgo es suficiente tener hojas grandes, lápices de colores correspondientes a los 3 grupos de riesgo para el ambiente de vida y 5 para los grupos del ambiente de trabajo, asumiendo como ejemplo la realización de un mapa de riesgo de un lugar de trabajo. Se recomienda seguir con 4 fases de trabajo. La primera fase es la caracterización del lugar. Para la elaboración el mapa de riesgo de una empresa o territorio, lo primero que hay que hacer es definir el lugar estudiar ya sea la unidad, departamento, la organización o la empresa en su totalidad, o bien la zona agrícola, un distrito, industria, un barrio aleñado a una fábrica, etc. Además, se debe averiguar la cantidad de trabajadores representantes en el espacio donde se encuentran laborando, ya que en esto se toman en cuenta el número de menores, adolescentes, mayores de edad y las personas de
la probabilidad con otros mapas de riesgo, con las empresas similares de la misma zona o incluso de todo el país. La fase 4 es la valoración de los riesgos, ya que para esto es el paso, es el que la valoración de los riesgos que se realiza siendo un simple escala sobre la gravedad de los riesgos. Como resultado, se verá la valoración de cada riesgo habrá sido identificado con una de las tres categorías, ya que el bajo correspondiente a igual a 1 más, medio correspondiente a 2 más, alto correspondiente a 3 más. El uso de los números del signo se le adiciona la más, ya que esto puede ser excepcional. El color indica el grupo de riesgo que introduce en el círculo de manera proporcionada a la opinión de la gravedad y la frecuencia del riesgo expresada por los trabajadores, ya que un cuarto es igual a 1 más, mitad 2 más, todo 3 más, ya que del número 10 indica que el número de personas que están expuestas al riesgo, ya que esos trabajadores en el mapa de la empresa o habitantes de la zona de un territorio. Un aspecto importante que es el que corresponde a los símbolos del estudio. La segunda fase, el dibujo de la planta y el proceso. Primeramente, se debe dibujar un plano del espacio en el cual se llevará a cabo la actividad al analizar una fase del ciclo producido, especificando cómo se distribuye el espacio, las diversas etapas del proceso y principales máquinas empleadas. Este dibujo es base del mapa, no tiene que ser exacto, se hace grosso modo, pero sí es importante que sea claro, que se refleje los diferentes ambientes del lugar. Si un mapa del territorio correspondiente se ubica de las empresas o tipos de cultivo, la carretera y accidentes geográficos, ríos, etc. Así como dispositivos de basura, desechos u otras características del ecosistema que sean relevantes. La fase 3 de los riesgos, utilizando la lista de riesgos, los 6 grupos para el ambiente del trabajo o los 3 grupos del territorio, se examinará la zona, ya que esto corresponde en este momento identificar los riesgos señalados en el mapa. Los puntos donde se presentan se deben identificar separadamente los puntos donde hay presencia de trabajadores, así como de menores. En el caso de la etapa del territorio, es importante tener presente que la lista de riesgos aplicadas deben de cumplir con 2 condiciones, que sean representantes de la realidad del país o zona, o fácil para identificar la eventualidad del carácter definido de la contaminación provocada por los factores de riesgo. De esta manera quedará señalada la presencia de riesgos que tienen intensidad involucrada también a otros puestos de trabajo, toda el área de trabajo. La zona inmediata establecerá un mayor y no solo un punto menor, ya que se localizará una fuente de riesgo. Un ejemplo de usos de rayos que suelen ser el círculo de ser factores que conlleva un riesgo de explosión, ya que para finalizar el mapa de riesgos conviene proponerlo en un lugar visible, difundirlo entre los trabajadores, habitantes o personas que se encuentren en el lugar. Bueno, yo les voy a hablar de los accidentes más comunes que suceden en las áreas de trabajo y por eso se implementan los mapas de riesgo. Los accidentes más comunes durante el trabajo o dentro del trabajo son las caídas. Las caídas y resbalones son una de las principales causas de lesiones en el trabajo. Algunas de las principales causas son los pisos mojados o dañados al bajar una escalera u obstrucciones en el piso. Para evitar este problema es importante contar con la señalización adecuada, contar con los barandales en buen estado, mantener el piso libre de objetos y otro
Otro accidente común es por lesiones por esfuerzo repetitivo, pasar mucho tiempo sentado, escribir en el teclado o mirar fijamente el monitor. Aunque puedan parecer tareas inofensivas, sí afectan. Sin embargo, si son realizadas continuamente por periodos de tiempo prolongado, pueden terminar en lesiones. Se pueden evitar adoptando posiciones ergonómicas, parándose, haciendo estiramientos, no mantener no estar tanto tiempo sentado. También otros accidentes son gracias a los objetos que se caen. Es otra causa de accidentes en el trabajo, ya sean por objetos que caen distantes o que son tirados accidentalmente por compañeros, por andar jugando. Es importante evaluar los espacios en la oficina, en áreas grandes, en pasillos, en salones, porque estos riesgos constantes pueden terminar en lesiones. Eh, pues la prevención es mejor formar y tratar de evitar que estos accidentes pasen porque amenazan el bienestar de las personas que laboran en una oficina, en salones, en áreas grandes, en maquinarias, con patios. Todo eso son los riesgos constantes en los que están los empleados este, expuestos. Otros riesgos que existen son los riesgos químicos, son los riesgos que son producidos por procesos químicos, por el medio ambiente, a veces dan enfermedades como las alergias o virus. Los riesgos biológicos, estos tipos de riesgos los produce la exposición de virus, bacterias, parásitos, hongos, cosas que pueden dar lugar a posibles enfermedades. Los riesgos ergonómicos son las posturas inadecuadas, levantar mucho peso, estar haciendo mucho movimiento. También existen los riesgos psicosociales. Estos riesgos vienen ocasionados por factores como el estrés, por el ritmo del trabajo, la fatiga laboral o una rutina muy monótona. También existen los riesgos ambientales dentro de la misma empresa, que estos son los únicos que no podemos controlar, ya que son la posibilidad que produzca una catástrofe por acción de la naturaleza, o un fenómeno natural. Estamos hablando de riesgos naturales como la lluvia, inundaciones, terremotos, ciclones, tsunamis. Son otro tipo de riesgos que no podemos meter a un mapa de riesgo. ¿Por qué? Porque son riesgos naturales. También existen los riesgos mecánicos, son los accidentes que se pueden producir con este tipo de lesiones corporales como los golpes, las quemaduras, los cortes, ya que siempre se debe de revisar la maquinaria que se va a utilizar para trabajar. Y pues esto sería todo por nuestra parte.